12 del mediodía, 9 minutos. Pues aquí en Caracol ahora, como siempre, queremos ampliar sobre estos temas que prácticamente son noticia a esta hora. Y es esta situación que se viene presentando desde el fin de semana allí en Rosas, Cauca. Por eso hemos invitado al ingeniero José Ignacio Nieto. Él es profesor actual de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Profesor, bienvenido a Caracol ahora. José Miguel, buenas tardes y un saludo para todos. Profesor, primero que todo, pues yo creo que es importante tener en cuenta qué fue lo que, de hablar de lo que sucedió, este fenómeno natural, este movimiento de tierra, esta falla geológica que se presentó en Cauca, ¿por qué se da? Y primero que todo, ¿se puede hablar de una falla geológica o solamente fue un derrumbe? Porque yo creo que hay alguna diferencia entre ambos conceptos. Sí, señor. Bueno, ya el equipo de geología va avanzando. Ujú. Esto pues es una solución que tiene que nacer de forma interdisciplinar, como se está dando actualmente, de ingeniería civil, de geología, de expertos en suelos. Más adelante entrarán ya especialistas en diseño de carreteras, en estabilidad de taludes, en planteamiento de soluciones. Y como tú lo mencionas, hay una gran diferencia entre procesos de deslizamiento y de inestabilidad, básicamente, que pues cubren cierta área en una escala, digamos, general, podríamos decir que son problemas locales. Ya cuando tenemos un deslizamiento, un comportamiento de suelos y de inestabilidad como el que se presenta en el municipio de Rosas, ya pues esto sube a un siguiente nivel. Y por eso la hipótesis de hablar ya de una falla geológica. Es un comportamiento ya de masas en una gran escala. Como hemos visto, pues cubre varias hectáreas, no solamente es una zona, como vemos en algunas carreteras de nuestro país, sino ya es una región como tal que se empieza a ver perjudicada por esta dinámica de suelos. Entonces ya es un comportamiento geológico a gran escala que intervienen pues grandes presiones, grandes fuerzas, características del suelo, topografía, cambios de pendiente, la parte del agua, pues que es totalmente clave en el entendimiento de este problema, donde pues normalmente las zonas de mayor humedad son las que presentan pues este tipo de comportamiento y veíamos en las imágenes como inclusive el suelo tiene un comportamiento fluido, pareciera el comportamiento de un río, tipo avalancha o algo así para poderlo aterrizar a nuestros conceptos. Entonces, pues nos da a suponer también que hay un contenido de humedad bastante alto en este suelo, una saturación bastante alta. Entonces son algunas de las variables para entender el concepto, pero definitivamente y pues en concordancia con lo que menciona el equipo de geología, seguramente estamos hablando de una falla geológica. Juancho, es que estamos, José Ignacio, perdón, profesor, le está diciendo aquí mi compañero Juan, que es la persona encargada de todo el tema de las imágenes, y usted está hablando algo, y por favor quiero que veamos esas imágenes aéreas, porque realmente es de gran magnitud este movimiento de tierra, y no solamente es un sector, como usted lo menciona, que es un deslizamiento, sino son varias las hectáreas que se ve que prácticamente tuvieron una afectación. Mi pregunta radica prácticamente en este lugar, ya no se puede estar, ya no se puede habitar, las personas tienen que ser reubicadas, se puede volver a presentar un movimiento de esta magnitud, una falla geológica. Digamos que si estamos en un asentamiento urbano cerca de una zona de falla geológica, es una zona que por su naturaleza está todo el tiempo en movimiento. Es un comportamiento dinámico. Entonces hay desplazamientos, tal vez no lo notamos en el corto plazo porque pues estamos hablando de tiempos prolongados. Técnicamente pues le llamamos tiempos geológicos, pero ese desplazamiento se va acumulando lentamente. Hay procesos que son de pronto más súbitos por detonantes como precipitaciones, como lluvias, pero definitivamente pues se considera una zona que no es apta para construir. De pronto las casas pueden tener su sistema de cimentación, tener su estructura muy robusta, muy bien diseñada, pero si lo hacemos en un suelo que es inestable, que sabemos que se va a estar moviendo, que en el largo plazo puede presentar nuevamente problemas de deslizamientos, pues lo más conveniente, como lo han mencionado también las autoridades nacionales, es reubicar las poblaciones, buscar un sitio que sea más adecuado, con una topografía de pronto mejor, condiciones geológicas mejor,
Contamos pues con un equipo de amplia experiencia, instituciones técnicas muy fuertes en este momento, digamos, pues en la solución del problema, y eso les va a garantizar que el lugar donde se vayan a posicionar pues sea el mejor. Entonces, definitivamente, y para tranquilidad de los habitantes de las diferentes comunidades, la solución técnica a largo plazo que les dé tranquilidad y demás es una reubicación. Profesor, esta es una situación que a menudo pasa en nuestro país. Veíamos en la vía El Llano, en el kilómetro 54, 58, que pasó algo muy similar. También taponando una de las principales vías del país. También está pasando esto en la vía que comunica a Bogotá con Girardot. Y ahorita vemos esto en la vía Panamericana, que es prácticamente una vía internacional porque entra comercio hasta de otros países. Estas construcciones de vías, estas detonaciones que se dan o se hacen para construirlas, generan estas fallas geológicas. Bueno, hay diferentes soluciones para el movimiento de tierras cuando se hace un proyecto de ingeniería vial. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de atravesar un macizo rocoso, cuando el suelo, digamos que por maquinaria misma no se puede intervenir, suele utilizarse detonaciones como una solución para remoción de tierra, de suelo o de rocas, depende sea el caso. Eh, Estas detonaciones pues son controladas, hay equipos técnicos, hay especialistas en suelos que conocen muy bien, digamos, la zona de influencia de estas detonaciones. Una falla geológica, digamos, que tiene una extensión y una profundidad muchísimo mayor a la zona de influencia de una detonación. De pronto la detonación sí tiene un efecto, digamos, como perimetral alrededor del punto exacto donde se quiere detonar, pero es una zona que es totalmente controlada. La creación de una falla geológica, digamos que no se podría generar a través de detonaciones controladas como se hace en la construcción de una carretera, y su creación, digamos que depende más de condiciones mayores, de suelo, de dinámica de rocas, de la misma dinámica de placas tectónicas y otras cosas que pues se salen del contexto como tal de una detonación para una carretera. Entonces son escalas diferentes. Sí hay, digamos, efectos de esas detonaciones, pero en un área muy pequeña, alrededor de la zona, más no generarían un comportamiento de falla geológica. Profesores, a esta hora estamos en vivo por nuestras plataformas digitales, por YouTube, y son muchos comentarios que nos hacen los diferentes usuarios que nos acompañan. Digamos, Hernán Quijano dice, es una falla geológica evidente, es la base de las tres cordilleras del país, que es de sumo interés, pero no importa porque ya están en ellas sin necesario cambiar de zona para las vías y viviendas. Y pues lamentablemente no hay plata para reubicar a la gente. Yo quería preguntarle, profesor, el gobierno nacional anunció que va a construir, va a hacer una inversión millonaria para recuperar la vía y obviamente pues esta zona. Ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro que va a construir una vía de 70 kilómetros que no resulte afectada por esta falla geológica o este movimiento de tierra. Primero que todo, ¿cuánto puede tardar la construcción y los estudios de una vía de 70 kilómetros? ¿Y qué tan apartada puede ser? Porque dice que no va a hacerlo muy cerca de esa zona, sino en otra zona para evitar otra falla geológica. Bueno, podemos comenzar con el problema de la localización. Ujú. Este es un problema que se va a solucionar en la primera etapa del proyecto, en la parte de estudios. Seguramente se deberá aplicar fotogrametría, es decir, sobrevuelos y toma de fotografías aéreas para tener una visión a gran escala del problema. En el equipo geológico va a haber pues una interacción entre las dos áreas y ellos definirán qué tanto se pueden distanciar de la zona del problema. Digamos que una falla geológica pues tiene una zona importante de afectación, se tendrán que hacer sondeos, exploraciones de suelo, visitas de campo, inclusive ensayos también de laboratorio para establecer esa dinámica que se está presentando en la zona para caracterizarla muy bien. Es algo muy crítico porque pues de esa definición va a garantizarse más adelante el buen resultado del nuevo trazado. Una vía nueva con sus estudios, licitación, inclusive la parte de socialización previa con las comunidades, puede estar superando los 3 años. Actualmente, digamos, pues tenemos evidencia muy reciente
de proyectos nuevos, de proyectos de ampliación, de las vías 4G, 5G, y es un horizonte que se maneja, digamos, normalmente en ingeniería, bajo la condición actual de técnicas, de tecnología, de rendimientos, de diseño y también de responsabilidad. No podemos caer de pronto en el afán. Sabemos que la situación pues es delicada, que está afectando a muchas personas, pero tiene que ser un estudio con todo el detenimiento, con la preparación, con el tiempo que merece, y aproximadamente estamos manejando ese tipo de rendimientos de la construcción de una carretera que va a ser totalmente nueva, un trazado nuevo, con estudios, licitación, desarrollo de la idea. Estamos hablando más o menos, José Miguel, de ese tiempo, aproximadamente unos 4 años, para una buena solución definitiva, con trazados actuales, pendientes seguras para el usuario, lo mismo en la parte de radios, de curvatura, cuando uno da los giros en carretera, e inclusive, depende de las condiciones de topografía que se encuentren, podríamos estar hablando también de una combinación de soluciones entre el trazado convencional, uso de túneles y de viaductos. Son 70 kilómetros, que es una longitud importante. Entonces pueden presentarse por el tipo de topografía que tenemos allí, Sí. esa interacción de soluciones. Bueno, 4 años prácticamente es un proyecto a mediano plazo y pues prácticamente tendría que ver también el próximo gobierno en caso de que no se pueda terminar antes esta obra. Nos siguen comentando, digamos, Fran dice, sería bueno que ayuden con descuentos en las aerolíneas para el transporte. Incluso Dani Miriam Arteaga Cabrera dice, el estudio ya existe en Envías en fase 3. Es información que también tienen los usuarios que se conectan a esta hora con nosotros. Incluso también se conoció, mire, hace contados minutos que el mismo alcalde de Cali ha pedido al gobierno vuelos humanitarios por el deslizamiento porque pues prácticamente está desconectado Popayán con el Valle del Cauca, el Cauca con el Valle del Cauca. Y José Ignacio, quiero finalizar con esta pregunta y es, ¿qué recomendaciones le podemos dar de pronto a los habitantes que están allí en esa zona o incluso a todos los colombianos que viven en veredas, en montañas, de estar alertas a este tipo de fallas geológicas, de deslizamientos, de derrumbes? ¿Cómo podemos estar, pues, digamos, atentos y alertas para evitar, pues, que se genere algún tipo de afectación a la población civil, teniendo en cuenta que ahorita también viene varias lluvias en varias regiones del país? Bueno, si el tema de lluvias es importante en este aspecto de estabilidad de suelos, mi recomendación principal, digamos, a las comunidades y sobre todo como a la organización como tal, a la gestión de territorio donde están esas comunidades a través de alcaldías, básicamente, es estar alertas a signos. Normalmente pues son zonas que de un momento a otro van a presentar el comportamiento de inestabilidad, pero también es sabido que también hay alertas. Entonces, sobre todo en tiempos de lluvia y cercano a las carreteras, cercano a las poblaciones, deberían centralizar sus esfuerzos a atacar el problema del agua. De todos los detonantes de inestabilidad de suelos, el agua es de los que ocupa el primer lugar en esos detonantes. Entonces, si construimos zanjas en las inmediaciones de las vías o en los perímetros urbanos que logren captar esa agua o gran proporción de esa agua y retirarla a sistemas de alcantarillado, si estamos pendientes también de zonas de inestabilidad y de hacer las consultas técnicas necesarias para volverlo a estabilizar, sería, digamos, medidas que se pueden aplicar y que pueden generar un buen impacto, sobre todo en nuestro país, digamos, con topografías tan variables, con pendientes tan altas y con precipitaciones también importantes. El tema del agua pues es significativo. Entonces, pues hay instituciones técnicas en apoyo también a las comunidades que pueden, digamos, centrar sus esfuerzos en la solución de esta problemática de manejo de agua. Es un problema también pues que es muy grande. Hay inclusive pues zonas de precipitación que finalmente alimentan otras zonas. Sin embargo, en el estudio de este problema puede, digamos, significar un beneficio para las comunidades, estando muy atentos a estos comportamientos y a soluciones, digamos, que pueden ser de un bajo costo, pero de un alto impacto y de tranquilidad, sobre todo para circular por las vías de nuestro país y para habitar ciertas regiones.
Profesor, seguimos con varios comentarios. Katy dice, hay muchas vías que requieren mantenimiento y pantallas de concreto. Esos deslizamientos están ocasionando daños materiales y vidas humanas que se pierden. Invertir a corto plazo en infraestructura. También hacen un llamado a que la plata de los peajes se vea reflejada en la infraestructura. Hay otros que dicen, como ejemplo Guillermo Marín, puro bla, 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 y de aquello nada, por supuesto estaremos acá muy atentos al desarrollo de estos anuncios, estaremos como veeduría para que estos acuerdos se cumplan con la comunidad de esa región del país. Finalmente, profesor, y ya para despedirlo, si usted me lo permite, una última pregunta que nos hacen los usuarios y es si estas fallas geológicas pueden generar sismos, movimientos telúricos o qué puede generar una falla geológica. Bueno, digamos que hay muchos detonantes, dependiendo de la magnitud de la falla, dependiendo de su origen, digamos, sí puede haber, como vimos ahorita, movimiento de tierras que puede ocupar toda una escala, desde pequeños movimientos hasta grandes movimientos, como lo vimos. Tal vez sí puede generar ciertos sismos, cierta actividad, digamos, sísmica. Sin embargo, pues suelen ser como muy también focalizadas en las zonas donde se están presentando los problemas. No podemos perder de vista que pues, nuestro país está en interacción de placas tectónicas, es uno de los países pues, que mayor interacción tiene. No perder de vista que nuestras cordilleras pues, son nuevas en el tiempo geológico, que todavía se están alzando, que todavía están en ese izaje, digamos, en ganar altura año tras año, que hay una placa también oceánica tratando de entrar dentro de la placa continental. Y pues finalmente si podemos hacer una radiografía de nuestros escenarios, de nuestras ciudades, pues bajo tierra están pasando muchas cosas. Están interactuando muchas fuerzas, están presentándose grandes presiones, inclusive en más profundidad situaciones de temperatura, agua también, flujos de agua. Entonces es una dinámica que es todo un sistema y que nuestra ingeniería y el equipo de geólogos y demás pues se hacen cargo de ese estudio que es bastante complejo y que seguramente se llegará a una gran solución desde el punto de vista de ingeniería. Así que ese sería como el gran escenario de lo que tenemos bajo nuestros pies. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol ahora para entender un poco de la situación que está enfrentando este departamento de nuestro país. Con mucho gusto, José Miguel, y un gran saludo para todos.